pases por las pruebas. ¿Cómo dije que lleva como título? No te desanimes cuando pases por las pruebas. Y estamos basando nuestro tema en esta mañana en el libro de Proverbios, capítulo 24. Usted puede acompañarme allí. Proverbios, capítulo 24. Le damos las gracias a la hermana Edith por la excelente escuela sabática y a la hermana Leida, gracias por ese repaso de lección, excelente. Dice allí el versículo 10, si te desanimas cuando estés, esta es mi versión, Dios habla hoy, ¿está bien? Quizá usted tenga otra versión como la que leyó el hermano Samuel, muy buena. ¿Qué dice allí? Si te desanimas cuando estás en aprietos, no son las muchas fuerzas que tienes. Eso está interesante. Si yo me desanimo cuando estoy en aprietos, ¿en qué aprietos está el cristiano? Vamos a ver. El que sirve a Dios, ¿en qué aprietos puede estar? Salud, económico, situaciones de familia, puede estar en pruebas que tienen que ver con uno mismo, ¿verdad? En algunas situaciones. Pero aquí nos está dejando saber que no podemos desanimarnos en esos momentos difíciles. Algunos dicen que es de humanos desanimarnos, pero nosotros somos diferentes al mundo, ¿o no somos diferentes al mundo? ¿Por qué somos diferentes al mundo? Escuché o vi un solo amén. ¿Cuántos creen que somos diferentes del mundo? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos? El mundo no lo conoce a ustedes. ¿Por qué? Porque no me conocen a mí. Entonces, si Cristo vive en mí, yo soy diferente al mundo. El mundo tiene una inclinación hacia el mal y como cristiano yo tengo una inclinación a hacer las cosas bien, que agradan al Dios del cielo, que ayudan a poder bendecir a mi vecino, a mi prójimo. Y además de eso, si Cristo vive en mí, entonces soy más que vencedor. Amén. Si Cristo vive en mí, ¿soy qué? Más que vencedor. Así que es importante que aunque somos humanos, pero ahora somos humanos transformados, entendamos que no podemos desanimarnos. No debemos, si puedo así decirlo. El desánimo es un enemigo fuerte, ¿sabe? El desánimo te hace pensar cosas que no son. El desánimo te hace pensar en cosas que ni han sucedido y ya tú estás pensando que das por sentado de que es así. Y por eso es importante que no nos desanimemos, porque el desánimo es una trampa del enemigo para hacerte pensar que lo que es imposible para ti también es imposible para Dios. ¿Te entendió lo que yo quise decirle? El enemigo quiere hacerte pensar que lo que es imposible para ti también es imposible para Dios. Pero Dios ha sido claro que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y qué cosa más gloriosa que es. Así que usted podrá pensar que hay una situación difícil por la que usted está pasando y puede ser que usted no tenga las mismas fuerzas que estuvo el día anterior, pero en la debilidad es que Dios se manifiesta. En la debilidad es que tú vas a ver el poder de Dios. Así que cuando te sientas que estás sin fuerzas, no es momento para decir, no voy a seguir hacia adelante caminando. Es momento de quedarte quieto y confiar en lo que Dios puede hacer por ti. Esta iglesia tiene prueba de eso. Esta estructura, todo lo que existe aquí es prueba de que cuando uno no se desanima y sigue perseverando, Dios hace grandes cosas. Así que esta iglesia es un ejemplo viviente. Y ustedes como miembros de las cosas grandes que Dios puede hacer. Cuando se pensaba que no se podía, que muchos quizás pensaron que no se podía hacer nada, que hasta conseguir este terreno era difícil, Dios dijo, para mí no hay nada
imposible. Y Él tocó el corazón de los que tenía que tocar y hoy estamos aquí reunidos. En la Biblia hay muchos ejemplos acerca de este tipo de comportamiento, donde hay personas que pasaron por tribulaciones, pero se mantuvieron fieles y firmes. Hay otros que tan pronto pasaron por una situación, se desanimaron y abandonaron el barco. Hoy no queremos hablar de los que abandonaron el barco. Hoy queremos hablar de aquellos que perseveraron. Una de las personas que siempre me ha impresionado su historia, y usted la conoce, es la de Job. Job es un personaje sumamente interesante. Cuando usted va al libro de Job, por favor acompáñame al libro de Job. Habla acerca de la vida de Job y cómo es que el Señor habla con el acusador, que es Satanás, que está representando esta tierra y se encuentra allí en la asamblea del cielo. Y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Y el enemigo, para hacer la historia un poco larga, corta, le dice, claro, yo lo he visto y sé quién es, y sé que él te sirve, pero él le sirve porque tú le das tantas cosas, ¿quién no te va a servir? ¿Verdad? Pero Dios le dice, no hay problema. Yo quiero que tú veas que él me sirve no por lo que yo le doy, sino porque me ama. Y eso es algo importante para usted, para mí. ¿Por qué usted sirve a Dios? Es la pregunta. ¿Porque Él cambió su vida? ¿Porque le está dando bienestar? Porque le amamos. Porque Él nos amó primero, dice el apóstol. Nos amó primero. ¡Wow! Entonces, en la vida de Job, versículo 12, el capítulo 1, Dios le dice, haz lo que quieras con todas las cosas de Job. ¿Con cuántas cosas Dios le dijo que podía hacer? Con todas las cosas. Y usted sabe muy bien qué cosas tenía Job. Dice el versículo 13, un día mientras los hijos y las hijas de Job estaban celebrando un banquete en casa del hermano mayor, un hombre llegó a su casa y le dio esta noticia. Estábamos arando el campo con los bueyes y las asnas estaban pastando cerca. De repente llegaron los sabeos y se robaron el ganado y mataron a cuchillo a los hombres. Solo pude yo escapar para venir a avisarte. Cuando aquí estaba mencionando a los sabeos, está hablando de una tribu nómada, de Arabia, que lo que se dedicaban era a robar y matar. Eso era lo que ellos hacían. Y eso fue precisamente lo que ellos hicieron con este ganado de Job. Entraron allí, mataron a todos y se llevaron todo, pero este hombre escapó para dejarle saber a Job. Mire qué interesante que este hombre escapó, y cuando usted sigue leyendo la historia ve que siempre escapa uno. El enemigo es astuto también en las cosas que hace. Dice, yo voy a probar a este hombre, y va y le da la noticia de lo que está pasando. Y dice el versículo 16, y usted va a encontrar que también el versículo 17 y el 18 dicen que aún no había terminado, y empieza a hablarle de otras situaciones que pasó. Y cuando usted va al capítulo 2, finalmente, después de todas estas cosas que están pasando, el capítulo 1, versículo 20, Job se levanta y lleno de dolor. ¿Qué estaba Job ahora? ¿Lleno de qué? Pues ¿cómo no iba a estar lleno de dolor si perdió todo lo que tenía? Incluyendo a sus hijos. Difícil cosa es. ¿Y qué dice? Se raspó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Entonces dijo Job, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. ¿Qué está diciendo ahora al final del versículo? Bendito sea el nombre del Señor. Hacemos eso precisamente nosotros cuando pasamos por pruebas o dificultades. Alabamos a Dios. O estamos quejándonos. ¿Sabes que eso puede pasar? Que la queja domine nuestro corazón y nuestra mente. Y en vez de darle gracias a Dios por lo que nos dio y porque ahora nos los quitó,
podemos ser que nos quejemos y miremos más las circunstancias y las situaciones por las cuales estamos pasando negativas que las cosas que Dios nos ha dado. Y sabes que he podido ver que hay gente que vive su vida constantemente pensando en lo malo que le pasó. Constantemente. Y no podemos vivir así. No es la voluntad de Dios que nosotros vivamos con lo malo que nos pasó. La voluntad de Dios es vivir con lo bueno que nos está pasando al aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Encontré en un libro muy precioso que me gusta leer, que es El Camino a Cristo, el capítulo 13. Dice en el párrafo 3 de la página 116, escuche esta historia, muy interesante. Dice que muchos al recoger el camino de la vida se espacían en sus errores, fracasos y desengaños. ¿En qué se espacían sus pensamientos? En sus errores, fracasos y desengaños. Y sus corazones se llenan de dolor y desaliento. ¿Por qué? Porque están pensando en todo lo que le pasó. Y yo me atrevo a decirle que a veces pueden pensar en todo lo que puede pasarle, pero también le añaden lo negativo. Y eso se llama un pensamiento catastrófico, donde siempre está pensando en lo malo, en lo peor. O sea, no puede ver que si le dieron un carro, doy un ejemplo hipotético, si le dieron un carro, no puede ver que tiene un carro ahora. No, tiene que ver que ese no era el carro que yo quería. ¿Me entiendes? Yo quería este modelo y me dieron este. Pero gloria a Dios que tiene uno. Hay todavía personas que andan a caballo. Y tú tienes un carro que tiene 300 caballos de fuerza. Pues gloria a Dios por eso. O 150 caballos de fuerza. El que sea, el de 3 potes, como también existe, ¿verdad? Todavía por ahí. Usted tiene algo. Pero miren lo que dice aquí. Mientras estaba yo en Europa, contando ella, una hermana que había estado haciendo esto y que se hallaba profundamente apenada, me escribió para pedirme algunos consejos, para animarla. La noche que siguió la lectura de su carta, soñé que estaba yo en un jardín. Escuche bien ahora lo que ella sueña. Está en un jardín. ¿Y qué pasa? Y que alguien, al parecer dueño del jardín, me conducía por sus senderos. Yo estaba recogiendo flores y gozando de su fragancia, cuando esa hermana que había estado caminando a mi lado me llamó la atención a algunos feos zarzales que le estorbaban el paso. Allí estaba ella, afligida y llena de pesar. Pero ¿cómo estaba la hermana White según iba caminando? Ella se sentía animada, se sentía feliz, gozosa y disfrutando de la fragancia que había allí. Pero esta otra persona estaba mirando solamente las espinas y los cardos. No iba por la senda siguiendo al guía, porque no estaba caminando siguiendo al guía. ¿Y quién es nuestro guía en nuestra vida? Cristo Jesús. Sino que andaba entre espinas y abrojos. Oh, se lamentaba. No es una lástima que este hermoso jardín esté echado a perder por las espinas. Entonces el que nos guiaba dijo, no hagas caso de las espinas, porque solamente te molestarán. Junta las rosas, los lirios y los claveles. ¿Qué cosas había allí? Rosa, lirio y claveles. ¿Pero en qué se estaba enfocando la persona? En las espinas. ¿Las rosas tienen espinas? Pues claro, esa es su naturaleza. Así fueron creadas. Y cuando usted la toma, puede ser que le puye, ¿verdad? Que le hinque. Pero cuando usted ve la rosa, ya se le fue el dolor. O está pensando, wow. Y cuando se le acerca para oler, qué fragancia más poderosa. Hay unas preguntas que debemos hacernos. ¿No ha habido en tu experiencia muchas horas felices? ¿No ha habido experiencias desde que conoces a Cristo Jesús, muchas horas felices? O quizás has tenido algunos momentos preciosos en que tu corazón palpitó de gozo, respondiendo al Espíritu de Dios que te llamó y te salvó. Como dice Proverbios
24:10. Volviendo a la lectura. A ver quién se lo memorizó de tan cortito y rápido que es. Si te desanimas cuando estás en aprieto, no son muchas las fuerzas que tienes. ¿Qué hace el desánimo con la fe? Lo debilita, lo destruye en algunos de los casos. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Hebreos, vaya conmigo, por favor. Capítulo 12. Versículo 3. Miren el caso de Cristo Jesús. Cristo Jesús pasó por situaciones difíciles. Desde que llegó prácticamente. En su nacimiento ya había sido perseguido por el rey. ¿Perdón? No. Y en su caminar, ni se diga, porque los apóstoles se encontraron con él y le dijo, miren, yo no tengo dónde reposar mi cabeza. Pero si ustedes quieren seguirme, vengan conmigo. Y los fariseos y aquellos que estaban allí querían perseguir a Cristo Jesús buscando las formas de quitarle su vida. Pero Jesús se desanimó. Jesús mostró desánimo en algún momento que usted encuentre en la Biblia. Él siguió caminando. Por eso es el ejemplo más poderoso que nosotros podemos tener de no desanimarnos. Aún sabiendo desde antes de la fundación del mundo que Él iba a morir por nosotros, Él llegó a esta tierra para dar su vida por nosotros. Y reconociendo que iba a pasar por muchas cosas, según dice Isaías 53, decidió caminar en medio nuestro. Y no solamente caminó, sufrió, fue encarnecido, pasaron por muchas situaciones, tanto él como sus discípulos, pero él permaneció fiel. Aún en Getsemaní habló con su padre y le dijo, si es posible, quita de mí esta copa. Pero él no dijo, quita de mí esta copa porque ya no puedo más. ¿Dijo eso en algún momento dado? No se encuentra registrado eso en la palabra de Dios. El desánimo no estaba en su corazón porque la confianza y la fe que él tenía en su Padre era más poderosa que el desánimo. Y tú y yo necesitamos recordar que nuestra esperanza y fe en Cristo Jesús tiene grandes recompensas. Pero no podemos ni debemos desanimarnos. Es la estrategia más efectiva que tiene Satanás. Imagínese usted que la mujer samaritana estuviera hablando a sus vecinos y a sus compueblanos de su vida pasada cuando se encontró con Jesús. ¿Eso hubiese ayudado a que esas personas confiaran en Jesús? No. Cuando ella se encontró con Jesús, dice el capítulo 4 de Juan, cuando ella se encontró con él y salió de su presencia, fue a anunciar a los otros lo que se había encontrado. ¿Y qué se había encontrado? Aquel que conocía su vida y aquel que había transformado su vida. Ella no fue a decirle, mira, yo tenía 5 maridos y ahora el que tengo no es mío y yo he vivido esta vida y mira lo que me está pasando, yo estoy salada, a mí nunca me sale nada bien. Ella dijo eso. Porque cuando conocemos a Cristo Jesús, eso desaparece. Porque Cristo Jesús es el que me deja saber a mí que ya el pasado pasó y ahora el futuro es poderoso para mí. Y el presente es lo más glorioso, porque es que me transforma en una criatura nueva. Pero vayamos al libro de Hebreos, capítulo 12, porque quiero leerlo desde aquí. Versículo 13 en adelante. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de ¿quién? De Jesús, dice el apóstol, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. ¿Cuánta contradicción? Dice aquí que sufrió tanta. Pero por eso dice él, no se cansen ni se desanimen. Pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado.
y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como hijos suyos. Dice la Escritura: no despreciéis, hijos míos, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a quien recibe como hijo. Y ustedes están sufriendo para su corrección. ¿Para qué estamos sufriendo? Para nuestra corrección, porque necesitamos entrar al cielo ¿cómo? Santificados. Y esa es la obra que Dios hace en cada uno de nosotros, según vamos en el camino. Porque si nos quedamos iguales en el carácter, no llegaremos al reino de los cielos. Solamente permitiendo que Jesús cambie nuestro carácter es que podemos entrar. Y a veces hay que pasar por situaciones que aún no entendemos, pero tienen su propósito. Y si confiamos en Dios, el propósito será poderoso. Hijo mío, dice versículo 6, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Ustedes están sufriendo ahora para su corrección. Dios los trata a ustedes como a hijos. Amén. ¿Y qué uno hace con un hijo? Lo disciplina. A veces le duele a uno disciplinar a un hijo. No en el sentido que uno lo está maltratando o castigando severamente, pero a veces al ver las lágrimas salir del niño o de la niña, ¿verdad? O del hijo, como que te duele en el corazón. Pero es necesario, después lo vas a agradecer. ¿Cuántos padres, sus hijos después le dicen, después de un tiempo: papi, mami, gracias por lo que hiciste? Gracias porque cuando yo hice esto me corregiste a tiempo. Y Dios hace lo mismo con nosotros, pero el propósito de Dios es darnos la vida eterna. Y lo que Él quiere hacer en mí, que lo haga para vida eterna. Porque mi deseo es verlo cara a cara. No estás viviendo aquí por la eternidad. Sí, vamos a vivir aquí por la eternidad, según nos dice Apocalipsis 21, pero después que Él haga las cosas nuevas. Entonces dice el apóstol Pablo también, versículo 9, 8 y 9, pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. ¿Tenemos que pasar por algunas cositas? Sí. ¿Qué propósito? Dice Pedro, que también lo menciona en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. El propósito es que nosotros podamos tener un carácter semejante al de Cristo Jesús. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 10 del libro de Hebreos, versículos 35. Aquí Pablo nos amonesta que nosotros no perdamos nuestra confianza. Tu confianza en Dios es bien importante. No permitas que puedas en algún momento dado por el desánimo perderla. Y según estuvimos estudiando en la lección de esta semana, los cristianos pasaron primitivos por situaciones terribles, que no podemos creer que sucedieron, pero sucedieron. Pero ellos mantuvieron su fe, porque más fuerte para ellos era lo que Dios les prometía que lo que le estaba pasando. Y eso sí es interesante. Versículo 35. Dice aquí el apóstol: no pierdan pues su confianza, porque ella les traerá, ¿qué dice allí? Una gran recompensa. Persevera, sigue hacia adelante, vas a recibir tu recompensa. Dios lo ha prometido y te lo dará. Versículo 36. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Pues la Escritura dice: pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir y no tardará. Ahora versículo 38, mire qué interesante.
El justo por la fe vivirá. Pero si vuelve atrás, no estaré contento de él. ¿Usted entiende ahora qué es lo que dice Proverbios 24:10? El desánimo, cuando pasamos por una prueba, hace ver que somos débiles. Y nosotros no podemos ser débiles porque si estamos en Cristo Jesús, somos más fuertes. Eso es lo que dice el conflicto de los siglos, que dice que Satanás sabe que el alma más débil, pero que depende de Dios, es más fuerte que todas las huestes de las tinieblas. ¿Usted sabía eso? Amén. Dios está diciendo que tú eres fuerte con Él. Y como tú lo has aceptado como tu Salvador, tú no estás solo. Y si no estás solo, eres más poderoso que el enemigo porque dependes no de tus fuerzas, sino del Dios del cielo. El versículo 38 termina diciendo, pero si vuelves atrás, no estaré contento de ti. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación, porque ¿qué tienen? Fe. ¿Cómo dice tu versión? Para preservación del alma. ¿Por qué tú tienes fe? Para preservación del alma. Hermano querido, quizás en esta semana o en tu vida pasada has estado desanimado. Has pasado por situaciones que te han hecho pensar de que, como dicen los boxeadores, ya quieres enganchar los guantes. Tírale la toalla, dicen otros. Tírale la toalla porque ya... Tira la toalla porque es que ya yo no puedo, estoy cansado. Siempre es lo mismo. Mira que no. Lo que pasa es que también tenemos que recordar que si Dios envía una prueba a mi vida y yo no supero esa prueba, se nos dice que la próxima que vendrá va a ser más fuerte porque lo que quiso hacer la primera no pasó, así que la segunda que llega necesita reforzar lo que Dios quiere hacer en mí. Y por eso es que vemos que algunas personas en este mundo, cuando pasan por una prueba y su actitud es una de desánimo, cuando llega la otra es más fuerte todavía. Porque es que Dios quiere cumplir su propósito en ti y si no se cumple, Él siempre va a buscar que se cumpla. Y además que nosotros estamos en tres situaciones aquí. En el conflicto de los siglos, y estamos en medio de ese conflicto. Nos afectan las decisiones que nosotros tomamos. Y también tenemos un enemigo que es real, que se llama Satanás. Y está buscando a quien devorar. Y él hará todo lo posible para así hacerlo. Pero por eso, aquel que pasó por persecución, pero se mantuvo fiel, escribió unos salmos preciosos. Y nunca se desanimó. Y estoy hablando del rey David. En 1 Samuel capítulo 19 usted ve a un rey perseguido, a un joven, no era rey todavía, fue ungido, separado por Dios, pero estaba siendo perseguido. ¿Por quién estaba siendo perseguido? Por el rey Saúl, el rey que estaba. Y este rey lo quería matar, a como fuera lugar. Primero le lanzó con una lanza, luego mandó a un ejército a buscarlo, después él mismo quiso matarlo. Le pidió a su hijo que preparara el camino para que pudiera matar a David. Y en todo esto el hijo le dijo, papi, no hagas eso, él no ha hecho ningún mal para ti. Y vemos la historia donde David se encuentra con Saúl en la cueva y en vez de matarle, quitarle la vida, él le corta un pedazo de su manto para dejarle saber, yo estuve allí y no te hice nada, pero tú sigues persiguiéndome. Y cuando podemos leer los salmos, podemos leer los salmos confiados de que lo escribió una persona que también pasó por mucha tribulación, pero que salió victoriosa. Y es interesante ver que Dios dice que no hay uno que tenga el corazón como David, porque David, su corazón era
como el de Dios. Se arrepintió, se reconcilió y constantemente adoró a un solo Dios. Usted nunca vio a David adorar a otros dioses como hizo su hijo Salomón. Porque las mujeres llevaron a Salomón a adorar a otros dioses y a construirle templos también. David no. David fue fiel en todo momento. Y por eso usted puede leer el Salmo 34. En tu momento de desánimo, tú puedes leer que dice allí, bendeciré a Jehová en cuánto tiempo, dice allí. En todo tiempo. Su alabanza estará continuo en mi boca. En Jehová me gloriaré, se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a uno su nombre. ¿Por qué? Porque Él hace grandes cosas por mí. Y en esa historia en específico se está hablando cuando David fue librado de estar delante de Abimelech, aquel rey filisteo que lo iba a matar, y él se hizo el loco. Se pasó como si estuviera mal de su mente, que no hubiese hecho, pero lamentablemente esa fue la salida que él entendió, porque Dios también podría librarlo de esa situación. Y Dios lo libró. Los filisteos, que él le había matado al gigante, al guerrero número 1 que ellos tenían, sin embargo lo dejaron ir. Eso es obra de Dios, de una forma poderosa. Miren lo que dice el versículo 9. Temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Cuánto le falta a los que temen a Dios? Nada. ¿Qué te falta? Y no estamos hablando aquí de economía solamente. Sabiduría, Dios te la puede dar. ¿Qué te falta? Economía, también Dios te puede suplir. ¿Qué te falta? Una familia feliz, familia unida, armoniosa, Dios te lo puede dar. Reconciliación, Dios te lo puede dar. Una renovación en tu vida, algo diferente suceda, Dios lo puede dar. Versículo 10 dice, los leoncitos necesitan, tienen hambre, pero los que buscan Jehová no tendrán falta de ¿cuánto bien? Dice ahí. De ningún bien. Entonces pregunto, ¿por qué te desanimas? ¿Por qué te desanimas? Yo puedo quizás en algún momento dado, y suena un poquito contradictorio, sentirme cansado, agotado de lo que me está pasando. Pero el problema del desánimo es que empiezo a decir cosas que después me arrepiento. Y Dios, si vamos al capítulo 40 de Salmos, que está ahí adelantito, termino con este versículo. Versículo 17, 40, 17. El versículo 1, muy conocido, dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó y oyó mi clamor. Amén. Ahora dice el 17, mire qué cosa, como termina el capítulo. Aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará ¿en quién? En mí. Amén. ¿En quién va Jehová a pensar cuando tú estés afligido? En mí. Ahora termina el versículo. Mi ayuda y mi libertador, ¿quién es? Eres tú, Jehová. Amén. No tenemos a nadie más poderoso que Él. Y termina ahora con las palabras que quizás puedan ser tuyas en esta mañana porque te sientas desanimado. Dios mío, no te tardes. No te tardes. Dios siempre va a llegar a tiempo, amigo. Somos nosotros los que podemos pensar que Él llega tarde. Pero Él nunca va a llegar tarde. Siempre recuerdo la historia de una mujer que quería cometer suicidio. Y ella estaba viendo la televisión. Y mientras veía la televisión, el evangelista hizo una invitación y ella fue tocada por esa invitación y aceptó a Cristo Jesús como su Salvador y se desistió de quitar su vida. Así que tomó el número que estaba en pantalla y lo anotó y buscó al evangelista porque quería decirle que había entregado su corazón a Cristo Jesús y que Dios había quitado de ella en su mente de quitarse la vida.
ella marcó el número. Mientras ella estaba marcando el número, el evangelista no estaba en su casa o en su oficina en California como ella pensaba. Él estaba en un viaje de evangelismo a través de los Estados Unidos. Y en vez de estar en California, estaba en Luisiana. Y eso está bastante lejos. Luisiana queda al sur de Estados Unidos, allá entre Texas y Florida. Y mientras está él allí, con unas guaguas de estas que son casas ambulantes, ¿verdad? Que RVs que le dicen en inglés, que tú te puedes mover donde quiera que tú quieras. Y él se está moviendo ahí, sus hijos dicen, papi, quiero comer pizza, papi, queremos comer, queremos comer. Y él no tenía muchas ganas de comer, así que él decidió detener la guagua. Y cuando él se detiene allí, los muchachos salen corriendo porque ven que hay una pizzería allí. Y van a comer, pero él se quedó atrás. Él dijo, no, yo prefiero comerme un mantecado. Y se fue a comprar un mantecado, pero cuando él va a comprar el mantecado, escucha el teléfono público sonar. Y él mira el teléfono, que eso era común. A mí me llegó a pasar en varias ocasiones. Al igual que a veces a usted le marcan una llamada que no es para usted, pero, ¿verdad? Es otra persona que por equivocación escribió un número erróneo. Y él mira el teléfono y está mirando y ve que nadie tiene la intención de cogerlo, así que él por curiosidad lo coge. Y la operadora dice, tengo una llamada con cargos revertidos para fulano de tal. Y era él. Dice, ¿cómo? Sí, tengo una llamada con cargos para el señor Jaime Blanco, vamos a decir que soy yo. Y él le dice, pues... Y se quedó pensativo y la señora que está haciendo la llamada dice, pastor, coja la llamada, pastor. Y él le dice, pues acepto. Y cuando ella empieza a contar la historia, él está asombrado, porque dice, señora, su historia está poderosa, yo veo la mano de Dios obrando, y más la veo obrando porque usted está hablando conmigo, y se supone que usted no esté hablando conmigo. Y dice, pero ¿y cómo es? Si yo le estoy llamando a su oficina, y dice, no señora, usted me está llamando a otro estado, y yo no sé cómo su llamada me llegó al teléfono donde yo estaba cruzando frente a él, pero sé que llegó. Y eso me deja saber que Dios está muy interesado en que usted tenga salvación. Y cuando él se fue a montar con su familia, o ve que la familia venía feliz porque tenía su barriguita llena, su mantecado derretido y él pensativo, la esposa dice, ¿está todo bien? Y le dice, mi amor, solo sé decirte que Dios sabe dónde estamos. Dios sabe dónde estamos. Amigo, no importa lo que esté pasando en tu vida. El que nos está viendo a través de las redes, aquí presente, hermano querido, Dios te ama. Y va a hacer lo imposible para que tú puedas ser fortalecido, seguir hacia adelante, confiando en sus promesas, en la obra de su Espíritu en ti. En todo lo que Él use, lo usará, o quiera utilizar, lo usará para que tú puedas ser bendecido. Por eso es que no podemos desanimarnos. Debemos esperar con paciencia a la respuesta de Dios, porque Él siempre tendrá una respuesta. ¿Quieres tú darle la oportunidad a Dios en esta mañana, esta tarde ya? Vamos a darle la oportunidad para que Él responda. En vez de estar quejándonos y peleando y diciendo, mira esto y aquello y lo otro, y mira lo que me pasó y mira lo que me sigue pasando, vamos a decir, yo creo en un Dios que me salvará y me dará la victoria. Porque la victoria está separada para ti. Gloria a Dios por eso. Oramos. Querido Padre, gracias. Gracias porque tú haces grandes cosas por nosotros. Cosas que no podemos explicar, pero tú eres el Dios de los milagros. Y todo lo que tú haces para tus hijos es para bien. Y gracias porque cuando pasamos por pruebas y situaciones, tú estás ahí presente. Y gracias porque también nos das una salida. Aquí nuestros hermanos queridos se han puesto en pie. Y este servidor también y aquellos que nos ven a través de las redes porque queremos darte a ti la oportunidad que obres en nosotros y que hagas grandes cosas para que otros vean que tú eres fiel, Señor.
Hay algunos aquí que necesitan que tú puedas intervenir prontamente. Hazlo así, Padre. Y permite que esa fe que está en su corazón al salir de este lugar ya haya aumentado porque tú eres fiel y eres poderoso. Ayúdanos a tener una rica experiencia en ti en este día y siempre. Y podamos siempre dejarte las puertas abiertas en nuestro corazón para que seas tú el que obres el bien que necesitamos, Señor. Danos la salvación y danos el privilegio de ver a Jesús algún día cara a cara. Lo agradecemos y lo pedimos en su nombre, Señor, pidiendo también que tú bendigas aquello la provisión que has hecho para nosotros al salir de este lugar, que pueda ser de bendición para nosotros y para los hermanos que han preparado también, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pasen todos muy buenas tardes. Dios les bendiga.